Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana, al libro de Mateo. Siempre que termina un año y comienza uno nuevo, es tiempo de balances y proyecciones. Es tiempo de pensar lo que hicimos, lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho, pero también de pensar en lo que nos falta por hacer. Así que hoy día vamos a conversar a la luz de la palabra del Señor acerca de qué es lo que necesita nuestra iglesia, qué es lo que falta en nuestra iglesia, qué es lo que tal vez sería un buen desafío, una meta importante y necesaria para nuestra congregación. Y por supuesto, no solo para nuestra congregación, sino para toda iglesia que tiene como propósito honrar y glorificar el nombre de nuestro bendito Salvador. ¿Qué es lo que necesitamos en nuestra iglesia? Y para eso vamos a considerar algo que el mismo Señor Jesucristo nos encomendó. Algo que el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos planteó como una necesidad. Tal así que nos lo plantea como una necesidad por la que permanentemente tenemos que rogar y pedir. Así que, por favor, acompáñenme a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Y vamos a leer de los versículos 35 al 38. Mateo capítulo 9, versos 35 al 38. Si lo tienen ahí, pongamos atención a la lectura. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar antes de continuar. Señor, vamos en esta tarde a tu trono de gracia para, tal como nos instruiste acá en tu palabra, rogarte que tú envíes obreros para tu obra. Rogarte que tú llames hombres que estén dispuestos a dedicar su vida al ministerio y a la proclamación del evangelio de tu Hijo Jesucristo. Te rogamos, Señor, que envíes hermanos dispuestos, disponibles, dóciles, consagrados y fieles a ti, para que el mundo conozca tu nombre, tu gloria y tu salvación. Te rogamos, Señor, que levantes de en medio nuestro, y en este tiempo en el que reconocemos los últimos tiempos, levantes hombres dispuestos a entregar sus vidas, esposas dispuestas a acompañar a estos varones, familias consagradas dispuestas a apoyar a hombres que quieran dedicar su vida al servicio al Señor. Y aún más, rogamos que junto a ellos puedan levantar hombres y mujeres dispuestas a apoyar tu obra, a apoyar la gran necesidad que hay en este mundo, para que la luz del evangelio resplandezca en el corazón de aquellos que aún están perdidos y muertos en sus delitos y pecados. Te lo pido, Padre, y te lo ruego, porque tú así lo has querido, en el nombre y por los méritos de nuestro eterno Señor y suficiente Salvador,
el Señor Jesucristo. Te lo pido en Él. Amén. ¿Qué necesita nuestra iglesia para este año? Bueno, podríamos pensar en muchas cosas. Quizás un templo más grande, no nos vendría nada de mal, ¿verdad? Quizás estacionamientos, nos vendría mejor, ¿no es cierto? Tal vez más miembros, quizás más recursos, pero sin ningún lugar a duda, una de las cosas que para Dios tiene gran relevancia en la obra son más obreros dispuestos, disponibles, dóciles, fieles y consagrados en la obra del Señor. Hoy en día necesitamos más hermanos que estén dispuestos a asumir el llamado de Dios, así como también hermanos y hermanas que estén dispuestos a apoyar a aquellos que han sido llamados por Dios para la obra del ministerio. El Señor nos presenta acá una necesidad. La mies es mucha. Él mismo enseñó a sus discípulos diciendo: alzad vuestros ojos y mirad los campos que ya están blancos, listos, ¿verdad? Maduros para la siega. Hoy en día no solo hay una gran necesidad del Evangelio, sino que hay mucha gente de este mundo que siente esa necesidad y que de alguna manera busca un sentido a su vida o busca llenar el vacío que hay en su corazón. Pero lamentablemente hay pocas personas dispuestas a mostrarles esta verdad. Hay pocos hermanos y hermanas dispuestos y disponibles para hacer la obra del ministerio como nos enseña la palabra del Señor y llevarles esta gran verdad. Y menos aún hay menos varones, hermanos, asumiendo un llamado para la obra del ministerio. Qué importante, hermanos, es alinearnos siempre al sentir del Señor. A veces nuestros deseos, nuestros anhelos personales e incluso como iglesia no siempre van de la mano con lo que para el Señor realmente es relevante. Quizás muchas iglesias hoy en día están pensando en mejores sistemas de sonido, en comodidad dentro de sus templos, ¿verdad? Con aire acondicionado, con sillas más cómodas, con templos más grandes o estacionamientos más cómodos. Pero para el Señor hay algo que es clave. El Señor Jesucristo es antes de los siglos, antes de los tiempos. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él, según nos enseña la Escritura. Y en la eternidad pasada, el Señor Jesucristo, viendo la caída del hombre, se dispuso a sí mismo para venir a este mundo a dar su vida en rescate por muchos. Pasó una eternidad planeando, pensando, ¿verdad?, cómo iba a desarrollar este ministerio aquí en la tierra y por 30 años se preparó para esto. Pero solo 3 años y medio dedicó a preparar lo que él ya tenía en su corazón, a desarrollar lo que él ya tenía en mente. Y esos 3 años y medio, ¿en qué lo invirtió? ¿En grandes templos? ¿En captar grandes masas de gente que le seguirían? ¿En qué invirtió el tiempo el Señor? ¿En hacer de la iglesia algo glorioso y algo maravilloso? Bueno, Él estableció su iglesia, pero Él invirtió esos 3 años y medio, que es relativamente muy poco tiempo en relación a la eternidad que significa el Señor Jesucristo, e incluso al tiempo que Él vivió y se preparó aquí en este mundo. Él invirtió 3 años y medio de su vida en preparar a hombres que iban a transformar el mundo. Y junto a ellos, hombres y mujeres que les apoyarían para hacer la obra del ministerio y para que el nombre, la gloria y la salvación del Señor llegaran hasta lo último de la tierra. Ahora, humanamente podríamos incluso llegar a pensar que esto fue un fracaso. Él no edificó grandes instituciones o grandes templos. Él no compró, ¿verdad?, grandes propiedades. Él no invirtió ni siquiera en grandes multitudes, sino más bien en hombres y mujeres dispuestos a seguirle y a hacer su obra. Porque Él entendía y Él sabía que a través de la multiplicación, su nombre, su gloria y su salvación serían conocidos hasta la última etnia de este planeta.
Él invirtió de manera estratégica en personas, no en bienes, no en estructuras, ni siquiera invirtió en lo que para nosotros tal vez podría ser importante o nos gustaría, sino invirtió en la vida de personas que se multiplicarían para llenar el mundo con el Evangelio de Jesucristo. Lo que hoy en día la iglesia más necesita no son más recursos, no es más infraestructura, ni siquiera más estructura o algún tipo de filosofía de ministerio que sea extraordinario para que la iglesia crezca. Simplemente lo que el Señor más necesita hoy en día, o más bien quiere, porque si lo vemos en términos divinos, no es que el Señor nos necesite. Si el Señor por pura gracia nos escogió para ser parte de la obra del ministerio, podría haberlo hecho a través de ángeles. De hecho, es interesante si estudiamos la escatología que durante la tribulación Dios va a usar ángeles para predicar el evangelio del reino. Muy interesante. Dios va a usar ángeles durante la tribulación, una dispensación en la que nosotros no vamos a estar, para llevar adelante su obra. Y lo mismo va a ocurrir durante el milenio. Sin embargo, hoy en día, durante este tiempo, durante este periodo, durante esta disposición, al Señor le plació escoger hombres y mujeres dispuestos para involucrar sus vidas en la obra del Señor. ¿Qué necesitamos, según Dios? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que más se requiere? Bueno, ¿se requiere tiempo? ¿Se requiere dinero? ¿Se requieren recursos? No. Lo que Dios quiere es tu corazón, es tu vida rendida al Señor. Lo que Dios quiere es que tú comprendas que la clave del ministerio eres tú. Rendido, consagrado, dispuesto y disponible para la obra del Señor. Lo que Dios necesita, o más bien lo que Dios quiere, es más obreros que vivan del Evangelio. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 14. 1 Corintios, por favor, capítulo 9. Vamos a estar viendo varias citas esta mañana. 1 Corintios, capítulo 9, en el contexto está hablando el apóstol Pablo defendiendo su ministerio y defendiendo su derecho a beneficiarse físicamente de la obra del ministerio. Sin embargo, concluye en el versículo 14 diciendo: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿Qué ordenó el Señor? Que vivan del Evangelio. Y vivir del Evangelio no solo es depender económicamente de algún tipo de sustento pastoral, misional o ministerial. Vivir del Evangelio tiene que ver con depender en todos los sentidos del Señor que nos llama a su servicio. Por lo tanto, no es solo excluyente a los pastores o a los misioneros, sino a todo aquel que está dispuesto a involucrar su vida, no solo sus recursos, no solo su tiempo o parte de su tiempo, sino su vida a la obra del ministerio. Acompáñenme, por favor, a Efesios, capítulo 4. Es más, dentro de los roles que el Señor establece para su iglesia, Él define claramente cuál es el rol de los líderes y de los pastores en las congregaciones. Y en Efesios capítulo 4, hablando de los dones de Cristo, que son distintos a los dones del Espíritu Santo, pues los dones del Espíritu Santo son habilidades, capacidades especiales que Dios da a los creyentes en el momento de la salvación, de su salvación, para ministrar, para servir dentro de la iglesia. Más bien, los dones de Cristo son personas que Dios llama para ser de bendición y ministrar dentro de la iglesia. Y dentro de estos dones de Cristo que Él establece, miren lo que dice el versículo 11. Él mismo, en el contexto está hablando de Jesucristo, que subió, luego que bajó a las partes más bajas de la tierra para llenarlo todo, y luego subió y dio dones a los hombres. Y Él mismo constituyó o estableció
Eso es lo que la palabra significa. Ordenó o instituyó apóstoles que hoy en día ya no son necesarios porque ya tenemos completa la palabra del Señor, lo mismo que profetas, pero añade a otros evangelistas, que vaya que hoy en día son importantes y necesarios, a otros pastores y maestros. Siendo la última frase, pastores y maestros, en el griego, en el original en que fue escrito el Nuevo Testamento, una sola palabra, pastor, maestro. ¿Y cuál es el propósito de esto? ¿Por qué el Señor escoge a estos varones para entregarlos a la iglesia y dedicarlos al ministerio? Y hablo de hombres, hablo de varones. Pues en el ministerio pastoral, bíblicamente, no hay lugar para mujeres. El concepto de pastoras o ministras, ¿verdad?, no es bíblico. No es bíblico porque no es el plan ordenado por Dios. De la misma manera que en el hogar o en el matrimonio es el varón que debe ser el jefe del hogar. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? Bueno, a fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos, dice ahí. ¿Quiénes son los santos según la Escritura? Bueno, somos nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo y que hemos sido justificados gratuitamente en la sangre de Jesucristo. Tú y yo, que somos parte de la iglesia, somos apartados de la condenación y consagrados al servicio del Señor. Por lo tanto, el rol de los pastores y ministros dentro de las iglesias es perfeccionar, esto es capacitar, entrenar, aperar. De hecho, la palabra en sí significa literalmente añadir lo que falte. Añadir lo que falta en la vida de las personas es perfeccionar. Esto tiene mucho que ver con el discipulado. El discipulado bíblico no son clases para nuevos creyentes. Es más bien la capacitación, la perfección, el perfeccionamiento de hombres y mujeres dispuestos a ser líderes y a ser siervos en la obra de Dios. Y dice que el rol de los ministros es este: perfeccionar a los santos, a nosotros los creyentes, ¿para qué? Para que sepamos cómo venir a la iglesia cada domingo, para que no faltemos a ninguna reunión, para que nos entrenemos en el arte de diezmar. No, hermanos, es mucho más que eso. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para que tú y yo nos involucremos en la obra del servicio del Señor, en la obra del ministerio. No en vano el Señor declara en su palabra que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por eso el Señor, dentro de sus parábolas, una de las más significativas es la del sembrador. Porque ahí establece claramente cuál va a ser, en cierto sentido, la estructura de lo que se va a reflejar en la mayoría de las congregaciones, en la mayoría de las iglesias que Él mismo está instituyendo allí. Y es de que solo un 25% va a ser el trabajo de todo el resto. Normalmente hay un concepto incluso de trabajo, ¿verdad?, en el mundo laboral, de que normalmente el 20% es el que hace el trabajo del 80% restante. Bueno, Dios lo especificó aún más. Solo el 25% da fruto y el 75% restante no lo da. Y esa es la realidad de muchas iglesias, que solo el 25% de sus miembros son los que están involucrados, son los que están poniendo manos a la obra, siendo parte de la obra del ministerio, siendo capacitados, perfeccionados e involucrados en la obra del ministerio, y normalmente el resto solo son oyentes. Solo son asistentes, solo son feligreses a una iglesia que muchas veces se transforma en iglesias religiosas o institucionales. Pero dentro del plan del Señor, el Señor establece el discipulado, que justamente tiene este propósito: perfeccionar y capacitar a los creyentes para la obra del ministerio. Y eso es lo que necesita. Eso es lo que necesita cualquier iglesia, eso es lo que necesita nuestra iglesia y eso es lo que necesitamos para este año. Siervos y obreros dispuestos a servir en la obra del ministerio, dispuestos a ser capacitados, dispuestos a ser perfeccionados, dispuestos a que se les añada lo que les falta y a la vez les sea quitado lo que les sobra.
porque ese es el proceso del perfeccionamiento. De hecho, ese es el proceso del discipulado. Cristo no vino a esta tierra a ser feligreses religiosos, Él vino a ser discípulos. Y a estos discípulos fue que los envió hasta lo último de la tierra para hacer la obra del Señor. Por eso es que vivir del Evangelio tiene que ver en muchos sentidos con depender completamente del Señor. Por supuesto que Dios aparta a algunos para la obra del ministerio cumpliendo este rol de perfeccionamiento. Por eso es que establece ahí pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Sin embargo, son los creyentes, somos los santos de los que somos contratados, por decirlo así, por el Señor para hacer su obra. ¿Estamos realmente viviendo por el Evangelio? ¿O más bien viviendo para el Evangelio? Cuando muchos hoy en día viven para trabajar, o muchos viven para disfrutar de su trabajo, ¿estamos nosotros dispuestos a rendir nuestras vidas a ser obreros en la obra del Señor? Y es más, dentro de nosotros mismos, ¿estamos dispuestos a asumir el llamado de parte del Señor a dedicar nuestra vida por completo a la obra de Dios? Y fíjate que esto no significa y no necesariamente tiene que ver con no tener un trabajo en este mundo, un trabajo físico, un trabajo no relacionado con la iglesia. Vemos al mismo apóstol Pablo como muchas veces con sus manos tuvo que trabajar haciendo tiendas, que era su oficio, ¿verdad?, para su propio sustento. Como también lo vemos en otros momentos, dependiendo económicamente de la iglesia de Filipos, que lo envió una y otra vez a Tesalónica para suplir sus necesidades. Por lo tanto, no tiene que ver necesariamente o no está necesariamente relacionado a un sustento económico, sino más bien a dedicar nuestra vida al Señor. ¿Sabías tú que hay hermanos en muchas partes de este mundo que ya sea por persecución, por pobreza o por cualquier otra realidad, no pueden depender económicamente al 100% de sus iglesias? He estado en lugares donde los pastores no solo no pueden, sino no es estratégico que así sea. Porque necesitan estar ahí, porque están en un lugar de persecución, necesitan estar ahí acreditando de alguna manera algún tipo de trabajo secular. Pero eso no les impide que su vida esté completamente dedicada al ministerio. Es decir, aún sus trabajos son meramente instrumentos para poder servir al Señor. Instrumentos para poder servir a Dios. Herramientas simplemente para poder, ¿verdad?, hacer la obra del Señor. Para muchos creyentes hoy en día, sus trabajos lo son todo. De ellos, de ese trabajo, dependen sus vidas, dependen su paz y su tranquilidad. Pero el Señor habla de la necesidad de hombres y mujeres que dependan del Señor. No de un trabajo secular, porque sabemos que Dios provee. No de un dinero, ¿verdad?, que te puede producir tus propias capacidades o tus propias habilidades, sino simplemente entender que dependemos completamente del Señor. Si Dios quiere usar un trabajo secular para sustentar tu ministerio, tu servicio al Señor, bueno, debes confiar. Debes confiar completa y absolutamente en el propósito de Dios para tu vida. Pero, ¿qué tipo de obreros requiere el Señor? ¿Qué clase de siervos Dios está buscando? Bueno, en primer lugar, lo primero que necesitamos comprender es que debemos orar y debemos rogar, y este año, hermano, necesitamos rogar para que el Señor levante más obreros, y debemos rogar específicamente por obreros con corazones de siervos. Obreros con corazones de siervos. Fíjate que teniendo la oportunidad y el privilegio de enseñar en varios seminarios, en varios, no solo 1, 2, 3, hasta 4 lugares que he tenido la oportunidad de ministrar y enseñar, no siempre veo jóvenes preparándose o hermanos preparándose para servir al Señor con este tipo de corazón.
A veces hay más interés en la ganancia, en la comodidad, en la tranquilidad, y esto incluso se puede reflejar dentro de la misma iglesia. Cada vez que tenemos la oportunidad de hacer un servicio, inmediatamente, un servicio dentro de la iglesia, inmediatamente nos preguntamos si tengo tiempo. Inmediatamente nos preguntamos, ¿verdad?, si voy a ser capaz. Inmediatamente nos preguntamos si eso no va a estorbar otras cosas que considero importantes para mí. Inmediatamente vemos nuestra agenda y evaluamos si realmente tenemos lo necesario, el tiempo necesario para hacer ese servicio. Luego empezamos a pensar si realmente es lo que me satisface o lo que me gusta. Y también empezamos a pensar si realmente lo que me va a hacer más cómodo o más fácil para mi forma de ser, mis capacidades o mis habilidades. Y recién ahí nos presentamos para cualquier servicio. Pero eso no es lo que el Señor está buscando. El Señor, cuando llamó a sus apóstoles, no buscó que ellos fueran capaces. No buscó que ellos fueran hábiles o simplemente tuvieran el tiempo. De hecho, ellos estaban trabajando y tenían su oficio, tenían su empresa. Tuvieron que dejar al instante sus redes y a su familia, a su padre, para seguirle cuando el Señor les llamó diciendo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En otros casos dejaron su dinero, sus finanzas, ¿verdad?, sus libros de cuentas, ahí como Mateo, después que el Señor le dijo: ven y sígueme. Cuando el Señor vino a buscar a sus obreros, no buscó en los que tenían más tiempo, estaban desocupados en las plazas, sino aquellos que realmente tuvieron que dejar algo para poder servirle. Y para eso se requiere un corazón de siervo. Porque no se trata si tú eres capaz. No se trata si tú eres hábil o puedes hacer el trabajo. Porque Dios puede hacer de un pedazo de tronco viejo y apolillado un instrumento para su gloria. No se trata ni siquiera si tienes tiempo disponible. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo le pertenece al Señor. A veces pensamos que nos pertenece a nosotros, que mi tiempo y que nuestro, ¿verdad?, el tiempo es nuestro. Pero no es así, pues todos sabemos que en un momento las cosas pueden cambiar. Todos sabemos que en un momento, en un instante, en un segundo, el Señor nos puede cambiar el enfoque de nuestra vida. Un accidente, una enfermedad, un desastre, cualquier cosa puede hacer de que lo que creas que es tu tiempo ya no lo sea. Por eso se requiere el corazón de un siervo. ¿Qué es lo que era un siervo en los tiempos del Señor? ¿Qué es lo que era un siervo en los tiempos del Señor Jesucristo? ¿Qué se entendía por siervo en aquellos días? Bueno, normalmente la tercera parte de lo que era conocido como el Imperio Romano eran esclavos. Eran personas que habían sido compradas para el servicio de esclavitud o habían sido puestos a la fuerza en ese servicio por conquista o por derrota. O en el peor de los casos, habían sido condenados por eso, por algún delito. La tercera parte del Imperio Romano, de la población del mundo en aquellos días, eran esclavos, eran siervos, eran los doulos que conocemos hoy en día bajo ese término. Personas que no tenían tiempo para sí mismos porque tenían un Señor. No tenían comodidades para sí mismos porque tenían un Señor. No tenían, ¿verdad?, vida para sí mismos porque su vida, ¿de quién dependía? De su Señor. Mire lo que dice Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45, por favor. Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45. Marcos 10, 42 al 45 dice la palabra del Señor. Porque dice el versículo 42, mas Jesús llamándoles les dijo a sus discípulos, a los que él estaba perfeccionando, capacitando, entrenando, discipulando, llamándole les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? ¿Podríamos identificarnos con este tipo de personas?
¿Podríamos identificarnos con este tipo de personas? Dice, los que son tenidos por gobernantes de las naciones, se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Podríamos identificarnos con este tipo de personas? ¿Quién es el dueño de tus recursos? ¿Quién decide sobre esos recursos? ¿Quién toma las decisiones sobre esos recursos? Porque muchas veces esos recursos no necesariamente son rendidos al Señor. ¿Quién toma las decisiones con respecto a nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestra comodidad, nuestras vidas? ¿No muchas veces lo somos nosotros? Bueno, ejercemos potestad quizás no sobre imperios o sobre reinos, pero tal vez sí ejercemos potestad sobre nuestras propias decisiones, sí ejercemos potestad sobre nuestros propios recursos, sí ejercemos potestad sobre nuestros propios deseos y nuestros propios tiempos. Bueno, dice el versículo 43, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será siervo de todos. No es ese eslogan, ¿verdad?, que encontramos hoy en día de que tú lo vales o tú lo mereces. Porque muchas veces eso es lo que pensamos en lo profundo de nuestro corazón. Y la razón de lo que nos está diciendo acá el Señor está en el versículo 45. Porque el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nos gusta ser servidos. Nos gusta, ¿verdad?, que nos den las cosas. Nos gusta que las cosas nos resulten fáciles. Para eso ordenamos y preparamos nuestra vida. El Señor realmente busca siervos, no señores. Los señores, los que tienen el control sobre sus vidas, sobre su tiempo, sobre sus recursos, sobre su comodidad, ¿verdad?, ya son señores. No, el Señor busca siervos, siervos que estén dispuestos a involucrarse en la obra del Señor, disponibles para ser usados por Dios y dóciles para ser transformados por la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto a ser transformado? O como muchos creyentes hoy en día, ¿verdad?, nos justificamos diciendo, es que yo soy así. Es que yo soy de esta manera. Es que a mí no me gusta esto. Es que a mí no me gusta esto otro. ¿Qué diría un señor en los tiempos de Jesucristo, un siervo que dijera eso? Necesito que vayas, ¿verdad?, y puedas traer, ¿no es cierto?, y ensillar a los caballos. No, es que no me gustan los caballos. ¿Qué le diría un señor a ese siervo? ¿Qué le diría? Bueno, no me sirves. Porque ¿cuál es la principal característica de un siervo? Que está dispuesto, que es dócil y que está disponible. Dócil a aprender, si es necesario, a hacer lo que su Señor quiere que haga. Dispuesto a hacer lo que su Señor quiere que haga y disponible en cualquier momento a lo que Dios quiera que Él haga. Obviamente el Señor está buscando obreros. Y el Señor nos pide que oremos por esos obreros. Esto siempre me hace recordar el testimonio de un hombre en Estados Unidos, en una iglesia muy grande, que por muchos años, más de 20 años, sirvió como diácono en aquella iglesia. Y cada vez él oraba por más siervos para la obra del Señor. Ya después de bastantes años, casi 30 años como diácono, sintió que el Señor le estaba llamando al ministerio. Y él decidió junto con su esposa, ya en ese tiempo ancianos, dedicarse al ministerio. Y viajaron a Chile y fundaron una iglesia. Después ya por su propia edad tuvieron que regresarse. Pero es interesante que Dios no solo usa a los jóvenes, porque esa es la principal excusa que a veces tenemos para decir, no, aquellos que tienen más tiempo. Pero recuerda que un siervo no es dueño de su tiempo. Si Dios usó a Moisés
para liberar a su pueblo Israel, ¿a qué edad lo usó? No a los 40, cuando estaba en su apogeo, ¿verdad? Ahí como hijo de la hija de Faraón, sino a sus 80. Porque ya ahí tenía el carácter necesario para ser un siervo del Señor. Así que no es excusa si eres joven o si eres anciano. No es ninguna excusa si tienes o no tienes recursos o tienes o no tienes capacidades. Hermanos, por propia experiencia te lo digo, no sirve de nada tener capacidades en el ministerio. Porque todas las capacidades te las da el Señor. Para estas cosas, dice Pablo, ¿quién es suficiente? Ninguno de nosotros es suficiente. Es simplemente la gracia de Dios. Por lo tanto, ¿qué tipo de obreros el Señor está buscando? Bueno, eso, obreros. Si esto lo trasladamos, ¿verdad?, al tiempo nuestro, ¿verdad?, es exactamente la misma palabra, el mismo concepto. Ergomai es la palabra trabajador. No estamos hablando aquí de un ingeniero, un capataz. Estamos hablando del que está metido ahí, ¿verdad?, en la obra. De aquel que mete sus pies, ¿verdad?, en el fragüe ahí, de aquel que mete sus pies, ¿verdad?, ensucia sus pies con el cemento y que está apaleando, ¿verdad? No estamos hablando de un ingeniero, estamos hablando de una persona dispuesta a hacer lo que sea dentro de una obra. Un siervo, dispuesto, disponible y dócil para ser usado, capacitado y transformado por el Señor. En segundo lugar, además, ¿qué es lo que está buscando el Señor? ¿Qué es lo que pide el Señor que oremos? Dice que oremos por más obreros para su mies, porque la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad, dice el Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. No es una sugerencia, es una orden, y no es simplemente una oración, es un ruego. Si hay algo por lo que este año tenemos que rogar, es para que Dios levante más obreros. Para que Dios levante más obreros a la obra del ministerio. Podemos pensar, sí, heme aquí, envíalo a él. Y podemos en este momento estar pensando, mira, el hermano aquí le está llegando este mensaje. Ojalá esta hermana, ¿verdad?, también toque su corazón. No, y ese hermano que está allá tal vez sería ideal. ¿Qué sabemos nosotros lo que el Señor piensa que es ideal? Si Dios puede usar un burro para transmitir su voluntad como lo hizo con Balaam, ¿cómo no nos va a usar a nosotros? ¿Entienden la idea? Es decir, esto no se trata de quién es mejor o más capacitado. Se trata de la obra de Dios en tu vida y si tú estás dispuesto a que Dios haga una obra en tu vida. Por lo tanto, estamos dispuestos a rogar al Señor que envíe obreros a su mies, siendo que, y aquí está la letra chica, ¿yo puedo ser uno de esos obreros? Ahí está la letra chica, hermanos. Es peligroso, porque tal vez Dios te puede llamar a ti. Tenemos que rogar, tenemos que exponernos a esto, porque finalmente y eventualmente son aquellos siervos del Señor los que se van a hacer cargo de la obra del ministerio. Tan importante y tan necesaria hoy en día. Podríamos incluso hasta llegar al punto de decir exageradamente, en nuestras iglesias no necesitamos más personas, necesitamos más obreros. Si me entienden lo que estoy tratando de decir, podríamos llegar a exagerar que en nuestra iglesia no necesitamos más gente, necesitamos más siervos. Y con esto estoy enfatizando y hasta cierto punto exagerando qué es lo que el Señor vino a buscar a este mundo. Fíjate que Él podría, en su ministerio, haber desarrollado la tremenda mega iglesia. ¿Sí o no? Si imagínate, hacía milagros, sanaba enfermos, atraía multitud y más encima hasta las alimentaba. Con panes y con peces multiplicados. Caminaba sobre las aguas, resucitaba a los muertos. Es decir, podría haber hecho un éxito total de su ministerio aquí en la tierra. Pero no lo hizo. Él solo enfocó 3 años y medio de su vida, primero en 12 hombres, que luego se multiplicaron en 70 y luego en 120, para llenar hasta lo último del mundo, hasta lo último de la tierra. El Señor fue estratégico. El Señor no vino
a podar árboles para que luzcan bonitos. El Señor vino a sembrar semillas, que luego se iban a multiplicar y multiplicar para que el mundo fuese lleno del conocimiento de la gloria de Jehová. Por lo tanto, estamos dispuestos a orar por más obreros, siendo que yo mismo puedo ser uno de ellos. Ora y ruega al Señor. Es uno de los mandamientos claros y evidentes que el Señor nos deja en su palabra. No te está sugiriendo que tal vez en algún momento, si hubiera la necesidad, ¿no es cierto?, rompe el vidrio y saca, ¿no es cierto?, el martillo de emergencia. No, el Señor les está diciendo claramente a sus discípulos, a los que Él estaba entrenando y que luego se iban a multiplicar a través del discipulado hasta llegar hasta nuestros días. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En segundo lugar, según la palabra de Dios, un obrero no solo tiene que tener ¿te acuerdas? Un corazón de siervo, sino que también tiene que tener una mente bien preparada. No es que esté preparado, Dios lo tiene que preparar. ¿Y por qué digo mente? Porque claramente Dios nos entregó algo para que nosotros pudiéramos ser transformados. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido un corazón de hombre lo que Dios nos ha dejado. Para que seamos transformados de gloria en la imagen del Señor Jesucristo, como por el Espíritu del Señor. Dios nos dejó su palabra. Y su palabra necesitamos entenderla y aplicarla a nuestra vida. De esa manera Dios nos va a preparar. No necesitamos tantas habilidades, no necesitamos tantas capacidades humanas, sino más bien ser transformados por medio de la palabra del Señor. Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 2, el versículo 15. Dice la palabra del Señor: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero. ¿Qué dice? Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esto en el contexto de algunos que no estaban usando bien la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras las cuales para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Porque ya se estaba infiltrando, y lo podemos ver después también en el contexto, y algo de esto hablamos el domingo pasado, aquí en Corinto, en Éfeso, ya se estaba introduciendo la falsa doctrina. Y mucho tenía que ver con la filosofía griega y la influencia de los filósofos griegos dentro del pensamiento cristiano. Esto de los estoicos, de los epicúreos, de comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿verdad? O esto de reprimir el cuerpo para liberar el espíritu. Cosas que no tienen ninguna relevancia para la obra y el crecimiento espiritual. Entonces, no se queden pegados en la filosofía o en el razonamiento humano. No se queden pegados en conversaciones que no aprovechan y que no convienen, sino más bien concéntrense en lo importante. Y lo importante tiene que ver con la palabra del Señor, lo que Dios ya nos reveló, esta palabra que ya ha sido una vez dada a los santos y que lo tenemos aquí para nuestra edificación, como una antorcha encendida que alumbra hasta que el día esclarezca y el sol de la mañana nazca en nuestros corazones, que tiene que ver con la venida del Señor. Por eso dice, procura con diligencia, con prontitud, con esmero, presentarte a Dios aprobado. ¿Y cómo vamos a ser aprobados ante el Señor? Bueno, nuevamente, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y qué es la medida para Dios de la vergüenza? Bueno, la medida en que sepamos usar la palabra de Dios. Luego añade que usa bien la palabra de verdad. Y sabes que esa palabra usa bien la palabra de verdad, la palabra usar que Pablo está empleando acá, literalmente significa cortar.
Y es una palabra que nace del vocabulario de los sastres de aquel tiempo. Pablo era una especie de sastre porque él tenía que cortar correctamente las telas o los cueros para poder trabajarlo y hacer las tiendas, que era su oficio. Y él usa específicamente esta palabra técnica para referirse a la palabra del Señor. ¿Y qué tiene que ver con cortar con la Escritura? Bueno, tiene que ver con poder entenderla, saber bosquejarla y dividirla adecuadamente. Pero para eso tú tienes que leerla. Pero para eso tú tienes que entenderla. Pero para eso tú tienes que comprenderla. Pero para eso tú tienes que conocer la palabra del Señor. Si no, ¿cómo vas a poder trazar? ¿Cómo vas a poder bosquejar? ¿Cómo vas a poder dividir, ¿no es cierto?, un texto dentro de su contexto para saber de qué está hablando? ¿Quién está hablando? ¿A quiénes le está hablando? Para eso tú tienes que entrar dentro de la Escritura y llenarte de ella. Tú tienes que conocerla. Muchos de nosotros somos hábiles en diferentes aspectos. Algunos son hábiles en la construcción y de la nada pueden armar, no sé, una estructura. Otros son hábiles en los negocios y de la nada pueden armar un negocio, ¿verdad?, exitoso. Otros son hábiles en proyectos. Otros son hábiles, ¿verdad?, en asuntos legales. Otros quizás tienen habilidad en asuntos técnicos, automotrices o mecánicos o eléctricos o electrónicos. Otros quizás tienen habilidades, ¿no es cierto?, con los números. Otros quizás tienen habilidades con las letras. Pero ¿cuán hábiles somos en la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo pasamos en ella? ¿La leemos cada día? Si tú eres un nuevo creyente, debes leerla cada día para alimentarte espiritualmente. Y va a llegar un momento en que la palabra del Señor va a ser parte de tu vida. Dios necesita obreros, pero obreros bien preparados, que usen bien la palabra de verdad. Y la usen para la gloria del Señor, no para su propio beneficio, sino para el avance de la obra de Dios. Esto requiere que tú comprendas y entiendas la palabra del Señor. ¿Sabes cuál es uno de los problemas sociales hoy en día más graves en nuestra cultura? La falta de comprensión lectora. Y eso atenta directamente en contra de generaciones que van a venir en el futuro, porque básicamente la cultura de un cristiano es y tiene que ver con la palabra del Señor y la manera en que yo comprendo y asimilo la palabra de Dios para mi vida. Porque la vida cristiana no es una serie de frases bonitas, emotivas, religiosas o emocionantes. La vida cristiana no es simplemente momentos de autoestima, ¿verdad? O de autosugestión, sugestión o de autoglorificación. La vida cristiana tiene que ver con este libro. Te guste o no, la palabra del Señor debe ser central en la vida de un creyente. Dios nos dejó su palabra no solo para conocerlo, sino para servirlo. Es triste ver cómo muchos hoy en día se abocan a conocer la palabra del Señor solamente para satisfacer su propio egoísmo intelectual. No conozco personas así, que saben mucho de la Escritura, pero muy poco de lo que la Escritura exige en sus vidas. Yo conozco personas que saben mucho de la palabra del Señor. Conozco personas que son expertos en el hebreo que fue escrito en el Antiguo Testamento, en el griego que fue escrito el Nuevo Testamento, en la gramática, en el entendimiento de cada pasaje de la Escritura. Pero que en su vida práctica no son obreros, son señores. Y es muy triste, es muy penoso. Tan penoso y tan triste como aquellos que ignoran la palabra del Señor. Aquellos que no tienen idea de lo que la importancia de la palabra del Señor y lo que ella debe ser en sus propias vidas. Dios nos dejó su palabra para vivirla. Por eso es que debemos vivir por el Evangelio. Insisto, no solamente es una dependencia económica, es una dependencia de vida. Tú vives por el Evangelio porque es el Evangelio que te dio vida. Domingo pasado predicamos acerca de eso, ¿te recuerdas? El Evangelio de Jesucristo. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo para perdón de pecados, para vida eterna conforme a las Escrituras. Vivimos por el Evangelio. Por el Evangelio somos salvos y tenemos la esperanza de una vida eterna allá en los cielos. Pero ¿nos estamos preparando
Como dice el versículo 15, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, dice la palabra de verdad. Nuevamente dice el versículo 15, versículo 16, perdón. Estamos ahí en 2 Timoteo 2, 15, pero ahora el 16. Dice, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Te has dado cuenta cómo hoy en día se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias? Como dice la Escritura. ¿Te das cuenta hoy en día tanta falsa doctrina que hay en este mundo? Y tantos hombres y mujeres que se fascinan con el conocimiento de la teología, de la filosofía, del entendimiento humano, de la razón. Es increíble cómo hoy en día el diablo ha logrado desvirtuar a muchas iglesias porque se han desenfocado de lo más relevante, que es la palabra del Señor. Hace poco tuve la oportunidad, el privilegio de participar de la ordenación de un nuevo pastor, Pastor Marcelo, que ahora está pastoreando la misión que tenemos allá en Quillota. Y de verdad lo digo, hace mucho tiempo no estaba en la ordenación de un siervo de Dios bien preparado en la palabra del Señor. Y no simplemente, ¿verdad?, alguien que la ha leído rápidamente, sino alguien que realmente está metido en la Escritura. Y eso necesitamos orar y rogar, hermanos, para que haya más hoy en día. No un neófito. Mira, acompáñeme, estamos en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es increíble cómo hoy en día, con poco conocimiento, muchas personas se envanecen. Y mucho de ese conocimiento, más encima, ni siquiera es por estudiar la Escritura, sino es por ver un estudio en Internet, sino es por descargar un estudio, ¿verdad?, de Internet o verlo en las redes sociales, con frases, ¿verdad?, muy elaboradas y muy bonitas de personajes supuestamente muy importantes. Pero eso, hermanos, es lo que está causando tanto daño hoy en día a la doctrina en muchas iglesias, incluso iglesias bíblicas, que se están apartando de la palabra del Señor. Por eso es que necesitamos orar, hermanos, por más obreros bien preparados, bien entrenados en la palabra del Señor, lo que implica que nosotros también, como creyentes, tengamos o no tengamos un llamado al ministerio, también estemos bien preparados para poder discernir la verdad. Como dice la palabra del Señor, entrenados en el discernimiento del bien y del mal, por el uso de la palabra del Señor en nuestras vidas. Dice el texto acá en 1 Timoteo capítulo 3, el versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, obispado, pastorado o anciano es la misma palabra usada para la palabra que hoy en día entendemos como pastor. No hay una diferencia. Hay iglesias que tienen ancianos, son pastores, o iglesias que tienen obispos, es el mismo concepto, pastor. No hay algo así como una cámara baja y una cámara alta, en un sistema, ¿verdad?, jerarquizado. La Biblia solamente nos da para la obra del Señor pastores y diáconos. Por lo tanto, y los diáconos están a cargo del aspecto físico de las iglesias, y los pastores, y ojalá haya más pastores dentro de una misma iglesia, nosotros acá en nuestra iglesia necesitamos más pastores, o obispos, o ancianos, pero es una buena obra deseada, pero se requiere un carácter. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Esto no significa que sea perfecto, porque si no, ningún pastor lo sería, sino que no tenga nada que reprender, nada que válidamente pueda ser reprensible para ejercer su labor del ministerio. Y luego va añadiendo varios aspectos que tienen que ver directamente con este principio. Marido de una sola mujer.
Eso es lo que dice la Escritura. Marido de una sola mujer. Literalmente eso es lo que dice. Sobrio. Y esto no solo tiene que ver con no dado al vino, que más adelante también lo añade, sino una persona equilibrada. Una persona de carácter equilibrado. Prudente. Una persona, ¿verdad? Prudente es una persona sabia. Porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y luego añade, ¿verdad? Para aprender prudencia y sabiduría. Decoroso. Decoroso no solo es una persona, no tiene que ver a propósito con una persona que sepa decorar, sino más bien que su vida sea un decoro, es decir, que su vida sea un testimonio para la gloria del Señor, que su vida exprese el orden, ¿verdad?, que Dios tiene para él y para el resto, como ejemplo. Por eso también más adelante habla de ser ejemplo. Dice, hospedador. Esto tiene que ver, ¿verdad?, con no solo recibir, sino también hacer sentir a la persona acogida y cómoda. Luego dice, apto para enseñar. Que sea capaz, ¿verdad?, de enseñar, ¿qué? La palabra del Señor, por algo que tiene que estar bien preparado en ella. Luego añade, no es lo mismo que en este caso, ¿verdad?, lo que he mencionado antes como sobrio, no dado al vino. ¿Y qué significa esto, verdad? No dado al vino. Bueno, literalmente, que no tenga nada que ver con el vino. Porque el vino que contiene alcohol es un elemento dañino para el organismo y que altera, ¿verdad?, el entendimiento de la persona. Por algo tú no puedes beber alcohol y conducir al mismo tiempo. Yo he escuchado a pastores, incluso pastores amigos, que creen que se puede tomar una pequeña copa de vino, pero paradójicamente no podrían conducir al mismo tiempo. No entiendo qué lógica implica o significa eso. Si la misma Escritura me dice, no dado al vino. Y a propósito, vino en la Escritura abarca no solo el vino alcohólico, también es usada exactamente la misma palabra para el vino sin alcohol o el vino nuevo, que es el que bebió el Señor Jesucristo en la cena del Señor cuando fue establecida. Por eso dijo que la volveré a beber junto con ustedes, este vino nuevo en la presencia del Padre. Por lo tanto, no dado al vino y tiene que ver con ningún otro vicio o algo que altere el entendimiento de la persona. No pendenciero. Yo conozco algunos pastores buenos para la pelea. Buenos para pelear. No puede ser, hermano, no pendenciero. Pastor no debe ser peleador. Muchas veces un pastor incluso ante una agresión no se va a defender, porque tenemos quien nos defienda, que es el Señor. Y debemos siempre dar lugar a la ira de Dios. No codicioso. Triste que hoy en día muchos pastores se dejan llevar por el dinero. Y cuán mal testimonio hemos escuchado, ¿verdad?, de personas que su único objetivo, su único propósito, ¿verdad?, es obtener más y más y más dinero. La codicia. Y añade, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Podríamos estar acá todo un día hablando acerca de estos requisitos del carácter. Es lo que se necesita, una persona comprometida y dispuesta. Ahora, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nadie lo es. Es solamente la capacitación que Dios te da. Es solamente la obra que hace Dios en tu vida. Tú puedes decir quizás, yo no tengo mucho que ver con todas estas cosas, no sé gobernar bien mi propia casa. Si fueran a visitarles ahora, después de la reunión, si fuéramos a visitarles a su casa, ¿cómo estaría su dormitorio? ¿Cómo estaría su cocina? ¿Cómo estaría su living? No, por favor, pastor, déjeme unos minutitos a ordenar, arreglar, limpiar. Bueno, esto se trata de la obra de Dios en tu vida. Porque te aseguro que si tú le preguntas a cualquier pastor, todos te dirían lo mismo. Ninguno se considera digno de estar en la obra del ministerio. Es la obra de Dios en tu vida. Es lo que hace Dios, la forma en que Dios transforma tu vida para su gloria.
Señor dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y esos obreros pueden ser tú. Tú puedes ser uno de esos obreros. No estés pensando en nadie más. Pero es que, pastor, yo no soy tan capaz. Yo no sé enseñar. Bueno, puedes aprender a enseñar. Pero, pastor, es que yo no tengo la capacidad, soy tímido. Bueno, la mayoría de los pastores son tímidos. Hay algunos hasta que incluso les cuesta tratar con las personas. Pero es la gracia de Dios la que les sostiene. Entonces, no tiene que ver contigo y tu capacidad. Tiene que ver con la voluntad de Dios y lo dispuesto que tú estés a que Dios obre en tu vida. Finalmente, ¿qué es lo que pide o que busca un Señor en un siervo para Él? Bueno, ya hablamos de un corazón, ¿te acuerdas? De siervo, una mente bien preparada en la palabra del Señor, pero también un alma fiel. Un alma fiel. Miren lo que dice 1 Corintios 4, 1 al 2. 1 Corintios 4, 1 al 2. Por favor. 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 al 2. ¿Cómo se consideraba el mismo apóstol Pablo en el contexto del ministerio? Dice, así pues, téngannos. Esto se refiere, ¿verdad?, a las personas que están ahí oyendo esta carta, esta epístola, los creyentes de Corinto. Téngannos los hombres por servidores de Cristo, siervos del Señor y administradores de los misterios de Dios. Misterios en la Escritura no tiene que ver con algo que solo algunos pueden conocer. A propósito, entre paréntesis, misterio tiene que ver con algo que ya ha sido revelado en el Nuevo Testamento. Y esta revelación que Dios muestra en el Nuevo Testamento es lo que es llamado a predicar, todo el consejo de Dios. Por lo tanto, cuando Pablo dice aquí, ministradores de los misterios de Dios, podríamos decir que está diciendo servidores de la palabra del Señor, de aquello que está revelado en la palabra de Dios para nuestro beneficio. Dice el versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué es un administrador? No es un dueño, no es la persona a la que le pertenecen las cosas, sino uno que tiene que administrar, ¿verdad? Que tiene que ordenar lo que no le pertenece. Pero ¿cómo tiene que hacerlo? Con fidelidad, ¿verdad? No como los administradores de algunos edificios hoy en día, ¿verdad? Que tienen la escoba, porque no saben administrar o no administran bien, sino más bien para su propio beneficio. Que cada administrador, dice, sea hallado fiel. Un siervo de Dios, un obrero dentro de la iglesia que está sirviendo al Señor, no sirve para sí mismo. Por eso es que el servicio no tiene que ver con lo que te gusta, te resulta más cómodo o te resulta más fácil. El servicio en la obra del Señor no tiene que ver contigo o conmigo o con nosotros. Tiene que ver con el Señor. Él es el Señor de la obra. Y Él es el que tiene la prerrogativa de ponernos y usarnos como y donde Él quiere. Solo se requiere que nosotros seamos fieles. Que cada administrador sea hallado fiel. ¿Dios te ha dado cosas para administrar? Por supuesto, tu familia, tu vida, ¿la estás administrando fielmente para la gloria del Señor o solo para tu propio beneficio egoísta? Miren lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 45. Mateo capítulo 24, versículo 45, por favor. Dice Mateo 24, 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo?
Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué dice el versículo 46 una vez más? Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor cuando venga le halle haciendo así. ¿Cómo? Verso 45. ¿Quién es pues este siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Qué importante, hermanos, es entender que aunque el Señor aún no haya llegado, nosotros todavía tenemos un mandato en el servicio al Señor. El Señor aún no viene por nosotros. Para algunos quizás es tardanza, para otros es la oportunidad para que se arrepientan y lleguen a los caminos del Señor. Pero para nosotros es la oportunidad de servir al Señor. Cada día que pasa y que el Señor no viene, es una oportunidad para servir al Señor con todo nuestro ser y con toda la fidelidad que nos corresponde. Pero ¿cómo podemos servir al Señor? Mire lo que dice Mateo capítulo 25, un capítulo más allá, el versículo 19. Dice, después de mucho tiempo, esta es otra parábola, pero se relaciona con lo mismo. Después de mucho tiempo que el Señor se fue de casa, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué es lo que Dios espera? Fidelidad en lo poco. Eso es algo importante para el Señor. Ser fieles es lo que el Señor nos da por ministrar. Ser buenos y fieles administradores es lo que el Señor nos da. Si tú eres un nuevo creyente, bueno, tu responsabilidad es aprender cada día la palabra del Señor. Tu responsabilidad es crecer en las cosas del Señor para luego con el tiempo poder servir y ministrar a otros. Si tú llevas tiempo en las cosas del Señor, ¿estás realmente siendo un siervo fiel? ¿Estás realmente siendo un obrero fiel? ¿Con un corazón de siervo, con una mente preparada y con un alma fiel al Señor? ¿Estás sirviendo a Dios con gozo? Y no se trata de lo que hagas, porque escucha muy bien esto. Para Dios no es tan relevante lo que haces, sino lo que eres. En muchas iglesias, mientras tú estés involucrado en más cantidad de cosas, supuestamente eres más espiritual. Pero eso fácilmente puede esconder hipocresía en el corazón. Porque no es lo que tú hagas, es cuánto has sido transformado por la palabra del Señor. Si tú estás acá en nuestra iglesia y sientes que no estás haciendo mucho, lo que sí es importante que entiendas y estés dispuesto es a la obra que Dios haga en tu vida. Porque en la medida que tú seas fiel en eso, Dios va a abrir puertas para ti para hacer más cosas para el Señor. No es la cantidad de las cosas que tú hagas, sino más bien cómo eres usado por Dios en lo que tú ya tienes o en las oportunidades que Dios te da. Por lo tanto, ¿estás siendo transformado por la gracia del Señor? Pablo decía, no lo busquen allá en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Doy gracias a Dios que me fortaleció, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Nadie llega a ganarse el ministerio, porque nadie es suficiente para el ministerio. Eso es algo que Dios te pone. Es algo que no tiene que ver contigo, ni siquiera con tus gustos o con tus planes. Tiene que ver con el Señor. Pero si Dios te quiere usar, ya sea en el ministerio o ya sea en la obra del Señor, ¿estás dispuesto a tener un corazón de siervo? Siendo dócil,
siendo disponible y siendo dispuesto? ¿Estás dispuesto a tener un alma, una mente preparada en la palabra del Señor, instruirte en ella, capacitarte en ella, discipularte en ella y ser perfeccionado y preparado para toda buena obra? Y finalmente, ¿estás dispuesto a ser un siervo fiel? Siendo fiel en lo poco, para que el Señor luego, a su tiempo, en el tiempo del Señor, no en nuestro, te dé oportunidad de ser fiel en lo más. ¿Eres fiel en tu asistencia? ¿Eres fiel en tus responsabilidades? ¿Eres fiel en lo poco que el Señor te dio? Fiel tiene que ver con la capacidad no solo de hacer cosas, sino más bien de estar con un corazón rendido a la obra de Dios en tu vida y a través de tu vida. En conclusión, debemos este año, hermanos, rogar al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. La mies es mucha y realmente, hermanos, los obreros son pocos, muy pocos. Pero, ¿qué es lo que el Señor pide? ¿Qué es lo que el Señor quiere? No asalariados, ni apitutados, que por amistad o cercanía obtienen algún cargo. No un funcionario cómodo y no un cargo por simpatía. No un señor, sino un siervo. El Señor busca ministros, siervos del Señor, no señores. El ministerio, hermanos, no es un derecho adquirido por tiempo, por capacidad o por influencia. Es un privilegio. Un privilegio es servir al Señor. Ya sea en el ministerio o en la obra del ministerio, es el privilegio que tenemos, además de ser hijos de Dios, de en parte mostrarle gratitud a Dios por nuestra salvación. No es una oportunidad para motivarse o para sentirse útil. Es simplemente el privilegio que te da el Señor, una vez que has sido fiel en lo poco, de servir a los demás para su gloria, no para la nuestra. Es una vida consagrada, rendida y dedicada al Señor. ¿Estás dispuesto a rogar al Señor de la mies? Escucha esto. Que te envíe a su mies. Quizás cambiaría mucho, ¿verdad?, nuestro enfoque en la oración y nuestra responsabilidad ante el Señor. Tengamos un momento de oración.